Buenas tardes, queridos colegas. La verdad que es un gusto, un placer poder comunicarme a través de este medio, a través de Zoom, con muchos colegas del país. Algunos los conozco, he ido viendo algunos de los que están, realmente conozco desde hace bastante tiempo. Otros más jóvenes los he conocido por la actividad educativa. He tenido la suerte de poder dar clases no solamente en San Juan, sino también en Mendoza, también en Tucumán y algunas clases en Santa Fe y unas jornadas que fuimos con otro colega, con Darío Terluc, compañero mío de acá de Agrimensura, de San Juan, allá al Chaco, hace algunos años. Así que hay muchos colegas que los conozco, también de la actividad gremial, de la época de estudiantes y otros de la época netamente gremial profesional. Bueno, gracias por la presentación, es demasiado. Soy ingeniero agrimensor sobre todo. El título de doctor es un título porque me gusta estudiar, pero sobre todo siempre he sido pensando en lo que podemos dar desde la universidad a todos los colegas del país. Bueno, el título de la primera charla, a la cual agradezco que justo haya sido el día de hoy, es el Día Mundial de la Tierra, y una de las cosas a las que nos dedicamos nosotros los agrimensores desde la antigüedad es a la tierra en cuanto a tener claro dónde estamos parados, qué hacemos con ella, cómo vamos a hacerla producir y cómo podemos hacer para que cada uno de los habitantes que habitan un territorio puedan estar mejor y puedan desarrollar sus actividades de una forma fructífera para todos. Desde la antigüedad, desde la prehistoria, hasta nuestros días, desde todos los continentes, siempre había una actividad del agrimensor. No solo se ha referido digamos, a todo lo que es parcela, sino también a posicionamiento. Y bueno, desde la antigüedad, una cosa que hemos hecho como cualquier niño, o sea, cuando éramos niños, era mirar el cielo, y hoy en día la tecnología nos permite volver a mirar al cielo más profundo, a las estrellas, a los cuásares, y de eso se trata los radiotelescopios. La charla es microgeodesia en el emplazamiento de radiotelescopios en Argentina, eh, en los cuales vamos a mencionar dos, sobre los cuales vamos a hablar, el proyecto Llama y el proyecto CART. En primer lugar, ¿qué es la radioastronomía? Es algo relativamente nuevo, no lleva más de un siglo. Es una disciplina científica que se ocupa de estudiar objetos astronómicos por medio de la detección de ondas de radio provenientes del universo. Esas ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, es decir, que con los radiotelescopios nosotros podríamos decir que no solamente vemos, sino también podemos escuchar el universo. Y nos valemos de las posiciones de los objetos celestes, de aquellos objetos celestes que están muy, muy lejanos, tan lejanos que hasta podríamos considerarlos que permanecen fijos en el tiempo y en un lugar. Esto es muy, muy importante porque esos puntos fijos, entre comillas, que estamos diciendo, pasan a ser ni más ni menos los puntos de referencia que vamos a utilizar para dar los sistemas de referencia celestes, los sistemas de referencia terrestres, y adaptarlos a cada uno de los países, naciones o estados. Y dentro de la radioastronomía, una aplicación que ha ido tomando impulso es la geodesia espacial. La geodesia espacial tiene a la radioastronomía como una de las técnicas. La técnica que hoy en día alcanzamos a estudiar o a presentar a los alumnos en grado es VLBI, Very Long Base Interferometry. Es una base entre estaciones astronómicas que tienen radiotelescopios, alejadas entre sí, varias centenas de kilómetros o varios miles de kilómetros entre sí, y nos permite determinar una diferencia de fase entre un objeto celeste que emite una radiación y llega a esas distintas estaciones con distintos tiempos. Ese desfasaje nos permite determinar las posiciones precisas de cada una de estas estaciones con muy, muy alta calidad, entre algunas de las cosas que uno puede realizar. Hay cuatro técnicas geodésicas espaciales.
hoy en día la más desarrollada, la más conocida por cualquier agrimensor y por el público en general es GPS, hoy en día GNSS. No hay persona que no utilice hoy en día esa tecnología. Después también tenemos el SLR, Satellite Laser Ranging, que es con métodos láser, antenas, perdón, telescopios que son capaces de emitir radiación láser a un objeto artificial o natural, es reflejada esa onda, llega al telescopio, se puede determinar el pasaje, el viaje de ida y de vuelta, y con eso determinar posiciones. El sistema DORIS es uno de los sistemas, el sistema francés es el más desarrollado en cuanto a ubicación en todo el globo terráqueo o en todo nuestro planeta, ¿sí? Porque es el que tiene las distancias entre estaciones los más parecidas a un triángulo equilátero, que es lo ideal, ¿sí? Y entonces, bueno, hemos nombrado las cuatro técnicas: GNSS, SLR, DORIS y BLB. No puedo dejar de mencionar los radiotelescopios más conocidos en el mundo, porque en algún momento lo hemos sentido. Hoy en día, el FAST es el radiotelescopio más grande del mundo, 500 metros. 500 metros son medio kilómetro. 500 metros significa encontrar un lugar en el cual pueda ser instalado ese radiotelescopio que vemos en la parte superior izquierda de la imagen. Significa que en ese lugar, en China, han tenido que moverse poblaciones, erradicarlas, llevarlas a otro lugar a las personas y poder instalar. El segundo, que es el que está a la derecha, el de Arecibo, fue el primer radiotelescopio, 350 metros de diámetro. Ya está fuera de funcionamiento, según la información ya no va a volver a ser reparado, es muy costoso, pero imagínense, desde el 63 hasta el 2019, 2021, ha funcionado perfectamente y ha permitido obtener información del espacio. En la parte inferior, el GBT en Estados Unidos, un radiotelescopio de 100 metros, es el radiotelescopio más grande que se puede mover, orientar en todas las direcciones. Los dos primeros, tanto el FAST como el de Arecibo, son radiotelescopios fijos, ¿sí? Con un gran diámetro, pero siempre mirando a un sector del espacio. En cambio, el GBT es ni más ni menos un telescopio de 100 metros, más o menos la longitud que tiene una manzana, ¿sí? En uno de sus lados. Imagínense eso, tenerlo en el medio de una manzana prácticamente daría sombrita a casi todas las casas. El más cercano en cuanto a cantidad es el que tenemos en Chile, en la Puna de Atacama. Ahí tenemos más de 66 radiotelescopios. Es un consorcio de varios países. Este tipo de consorcios y de instalaciones no la puede desarrollar un solo país. Y para que puedan ser aprovechados en su potencialidad, evidentemente las potencias no solo económicas, sino también científicas, son las que ponen todo para lograr estos objetivos científicos en los mejores lugares de observación que hay. Y esto está a 5.500 metros de altura, es un lugar complicado para estar, falta el aire, pero es una de las zonas ideales en el mundo para poder observar, porque hay una menor cantidad de atmósfera, las capas de aire prácticamente son laminares, hay muy poca turbulencia, hay poca, digamos, influencia del Océano Pacífico, ¿sí? Un cambio de temperaturas, así que es un lugar ideal para tener. En Argentina tenemos el Instituto Argentino de Radiotelescopio, el Instituto Argentino de Radioastronomía, perdón. Ahí tenemos la imagen de los dos radiotelescopios de 30 metros de diámetro. Uno se llama Barsavsky y el otro Bajaja, en honor a dos científicos argentinos. El IAR fue el primer instituto dedicado a la radioastronomía en el país. Esto está en La Plata,
en el Parque Pérez, uf, no me acuerdo bien en este momento, está a 1 kilómetro del Observatorio Hago. El segundo observatorio ya de astronomía, con un radiotelescopio, es el DSA-3, Deep Space Antenna, que es de la Comunidad Europea, está en Malargüe, en Mendoza. Es un telescopio para estudio del espacio profundo. El cuarto telescopio, ¿sí? Es el CLCT, TC, que es un convenio entre la Argentina y China, eh, la CONAE en forma particular, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, es un radiotelescopio de 35 metros de diámetro. El último que estamos viendo es de 6 metros. Frente al diámetro de los otros, me podrá decir que es pequeño. Sin embargo, es el primer radiotelescopio totalmente dedicado con la finalidad geodésica. Esto es parte de un convenio entre CONICET y el BKG, que es un instituto de investigación de la República Alemana. Y este está en pleno funcionamiento en Argentina, a 1 kilómetro del Instituto Argentino de Radioastronomía. Trabajan en forma conjunta en algunos proyectos, pero especialmente, digamos, para el área de la geodesia, este es un observatorio de referencia, no solamente argentino, sino también a nivel sudamericano. En Sudamérica tenemos un radiotelescopio en Brasil, un radiotelescopio en Perú, y nuestro radiotelescopio, futuro radiotelescopio dedicado netamente a geodesia acá en San Juan, en el departamento Calingán. Bueno, y vamos a hablar de del emplazamiento y montaje de lo que es dos radiotelescopios. El primero, del proyecto Llama, es un proyecto entre Brasil y la Argentina. Esto está ubicado en la provincia de Salta, en una zona que se llama Alto del Chorrillo. Es un radiotelescopio de 12 metros de diámetro. Va a estar dedicado especialmente a la radioastronomía. Va a trabajar en forma conjunta con el proyecto ALMA del lado chileno, en la Puna de Atacama, ¿sí? Pero las condiciones, que está a 4.850 metros de altura, la instalación, que es el lugar corre mucho viento, los cambios de temperatura en pleno verano del 24, había nieve, en pleno verano cuando acá hacía mucho calor, había nieve, así que los cambios de temperatura son bastante fuertes, así que instalar ese radiotelescopio ahí tiene condiciones muy especiales. Y el que tenemos a la derecha es una imagen de lo que, si Dios quiere, a fin de año ya tendremos terminado, que es el proyecto CAR. Es un proyecto de convenio entre China y Argentina, ubicado en el Parque Nacional El Leoncito. Es un radiotelescopio de 40 metros y con finalidad geodésica y astronómica. Vamos a dividir un poco la charla primero vamos a hablar de llama, luego hablamos de CART, y bueno, las preguntas que hagan serán bienvenidas, por supuesto. Ahí están las coordenadas de llama, ¿sí? Lo interesante es la altura a la que está. La característica son 12 metros de diámetro. Las frecuencias de trabajo son de 35 a 800 gigahertz. Esto, a mayor cantidad de gigahertz, se permite o nos permite observar más profundamente qué pasa en el cielo, en la profundidad del cielo. Entonces, tengo mayor capacidad de oír los menores sonidos que pueda producir el cielo. Tiene la capacidad para observación en dos fases simultáneas, en dos frecuencias simultáneas, y como dice ahí, es un convenio entre FAPEPS, que es una fundación para el desarrollo de la investigación del Estado de São Paulo, y la Universidad de São Paulo, junto con CONICET Argentina. Este fue un proyecto
que comenzó allá por el 2015 y recién en el 2022, principio del 22, vuelve a tomar impulso después de algunos inconvenientes y prácticamente en poco tiempo ya va a estar terminado de instalar y realizándose las pruebas correspondientes a observaciones. Las tareas realizadas en llama, en primer lugar, la materialización del nuevo punto llama cero. ¿Por qué? En la imagen de la izquierda, ustedes van a ver una hilera con los contenedores, a la derecha un hueco de prácticamente casi 12 metros de profundidad, y no se habían hecho los estudios geológicos correspondientes. Se excavó y no se encontraba que el terreno fuese firme. Entonces, viendo de que no se encontraba un terreno firme, decide los responsables de del emplazamiento, del ensamblaje de todas las piezas, trasladar 45 metros al oeste la ubicación, previo a estudios geológicos. En todo esto, en realidad, una cosa es lo que al astrónomo o al geodesta le gustaría, el lugar, y otro es qué condiciones tiene ese lugar en cuanto a soportar la carga que va a tener cada uno de los radiotelescopios, según el emplazamiento. Y ese estudio previo geológico no había sido del todo completo. Pudimos visitarlo y, bueno, ver y sugerir que también se trasladara. En la imagen de la izquierda, uno puede ver, sobre todo en la parte superior de la imagen, un corte. Ese es, digamos, cómo se trabajó el terreno para que toda esa área fuese el área de trabajo de llama. Y una vez que se decide el cambio, se respeta esos límites y verán que la disposición de los contenedores ya fue distinta. Llegar desde la ciudad de Salta hasta Alto del Chorrillo, hasta primero San Antonio de los Cobres, es relativamente sencillo porque es una ruta bien con buena traza, bien pavimentada, ancha, con curvas en las cuales pueden girar bien los camiones, pero desde San Antonio hasta Alto del Chorrillo no está pavimentado, es un camino consolidado, en buen estado, pero las curvas en algunos casos son bastante cerradas, así que traer cada uno de los contenedores y cada una de las partes del radiotelescopio tuvo una logística interesante. En una de las oportunidades, uno de los camiones cayó a un barranco, gracias a Dios sin pérdida humana, pero bueno, eso significó una pérdida de tiempo interesante. Para hacer el cambio de posición, entonces, la condición fue correr 45 metros al oeste, respetar la distancia desde el borde norte, es decir, el extremo superior, hacia el sur, ¿sí? Y hacer una observación GNSS en esta nueva posición y hacer el correspondiente procesamiento. ¿Por qué? Porque en función de la nueva posición se establecían las condiciones de fijación de la base de la radioantena, de la estructura de fundación y todos los elementos que iban a servir de referencia posteriormente. Una segunda condición, que se coloca, un segundo trabajo, fue especificar el sistema de referencia con el que se trabajaría. Había una sugerencia de trabajar con coordenadas particulares, locales. La sugerencia que se hizo fue trabajar netamente con coordenadas Gauss-Kruger, sin necesidad de trabajar con la parte de millón para no complicar los cálculos, pero de esta manera todos los posicionamientos, las referencias que se utilizaran en lo sucesivo, ya iban a tener coordenadas Gauss-Kruger en el Sistema Geodésico Nacional Argentino, es decir, PORGA 07. También está la cota de referencia,
uno podía decir, bueno, tomamos una cota de referencia en cualquier otro de los puntos. La sugerencia fue utilizar como cota eh, a los fines en esta zona que prácticamente tiene un ancho de 200 metros por un largo de 400, utilizar como cota de referencia la cota elipsoidica del punto llama cero. De todas maneras, desde el punto de vista topográfico, no iba a haber inconveniente porque no había un traslado de fluidos o de algún elemento que necesitara cotas de precisión. ¿Sí? Lo que vemos en la imagen inferior derecha es ni más ni menos lo que sería la base. Para que tengamos idea, esto es aproximadamente un triángulo de 5 metros de lado. Es como la base, la platina de la base de un teodolito, ¿sí? Pero ahora de 5 metros. Cada uno de los extremos que tenemos ahí vendría a ser el lugar donde se asientan los tornillos con los cuales nosotros podemos hacer la nivelación del nivel de alidad, del nivel de burbuja, ¿sí? Bueno, ahora imaginemos estos 5 metros de distancia entre cada uno de estos puntos del triángulo. Y el punto central es el punto llama cero. Estos puntos extremos en la línea norte-sur tenían que estar alineados sí o sí en la línea norte-sur en un meridiano, y ese meridiano había que determinarlo con muchísima precisión. En la imagen de la izquierda es un poco la identificación del punto llama cero con los puntos de la base, ¿sí? Y tenemos un cuadrilátero, ese cuadrilátero no es más ni menos que la base donde se realizaría la excavación. La excavación tenía que tener a lo sumo medio metro de tolerancia por los costos, porque prácticamente todo es hierro y hormigón. Entonces, ese medio metro de tolerancia, uno dice, es mucho, no crean, porque excavar con bastante precisión en un terreno que alrededor no era muy firme, pero esa parte sí, era muy, muy importante. ¿Sí? Luego, la materialización de los puntos de referencia vinculados a la geodésica nacional y alineación de los anillos de fijación. ¿Qué es esto? En la línea, en el dibujo central, tenemos, digamos, la dirección del meridiano, ¿sí? Que está en el mismo lugar donde están puntos correspondientes a la platina de la base. Esos puntos de referencia están respecto al punto llama cero aproximadamente entre 45 y 60 metros de distancia, de tal manera de que los movimientos que se realizaran al hormigonar, al hacer toda la fundación y todo el movimiento posterior, no fuesen alterados por ese movimiento. Entonces, por eso es la distancia que teníamos. Y teníamos también el condicionante del lado norte, que ustedes lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Se ve al fondo ese corte del terreno natural, una pared de aproximadamente casi 4 metros de altura. Es una zona de puna, 4.850 metros, que cuando se hizo el corte tenía algo de permafrost, ¿sí? Pero después no se pudo observar otra condición de ese tipo, otra condición geológica de ese tipo. Vemos también, bueno, algunos de los puntos que marcaban la línea norte-sur, la del meridiano, que esa tenía que tener una precisión no más de 50 milímetros. Es y no es mucho, pero tengamos en cuenta que esa línea era la que había que respetar para la fundación de ese triángulo donde se asentarían los tornillos que sostendrían al radiotelescopio. Bueno, en este un poquito más, digamos, con más detalle, en el gráfico vemos la línea norte-sur, hay un corte porque realmente está bastante más alejado de la base, ¿sí?
el punto llama cero. Una vez que el punto llama cero fue identificado, medido, procesado, se determinaron también los puntos de ese triángulo equilátero, se determinaron también los extremos del polígono, de ese cuadrilátero que teníamos, se hizo la excavación correspondiente. Una vez realizada la excavación, se comenzó a trabajar con la estructura de la malla metálica, eh, muy, de muy alta densidad en cuanto a hierro y de muy alta densidad en cuanto al hormigonado. Una vez que se terminó de realizar la parte de la malla, se volvió a indicar dónde estaría el llamacero, porque en todo este movimiento ese punto no podría haberse corrido. Se lo volvió a identificar utilizando los puntos de referencia. En esa situación se realizó un doble control. Se colocó, se hizo relevamiento GNSS en el llama cero, donde estaba ya la estructura metálica, y además con estación total, desde los extremos, se controló que estuvieran a la distancia que el cálculo previo nos había indicado. Es decir, que se realizó un doble control. Para el punto llama cero, como dice ahí, la presión estaba en el orden de los 0,35 milímetros. Eh, esa precisión no fue sencilla de lograr. Se logró, sobre todo con observaciones GNSS, por supuesto no se llega, pero sí con observaciones de estación total, una estación total de alta precisión. Y esto se realizó durante el día en un horario en el cual, gracias a Dios, en ese momento la temperatura no tuvo grandes variaciones, entonces se pudo hacer el control correspondiente. Una vez que se hizo eso, se procedió al hormigonado, se volvió a hacer el control de la posición del llama cero y se encontró que no había tenido perturbaciones en la posición debido al hormigonado que se realizó. Una vez que estaba hecha la base, ahí en el punto de llama cero se colocó una platina, se realizó mediciones de nivelación, porque una vez que esté colocado el radiotelescopio, ese punto no se puede llegar más. Solamente se llegaría a través de determinar cuál es el punto de intersección del eje de collimación, el eje horizontal y el eje vertical del radiotelescopio. Pero se quería tener la seguridad de que la posición del punto llama cero fuese esa, con la cota correspondiente, cota geodésica, en el Sistema Geodésico Nacional, y de esta manera, si bien para la astronomía no es de tanta importancia para este radiotelescopio tener alta precisión en coordenadas geodésicas, pero porque también uno piensa en la parte de control posterior o ocultación de toda la obra, es que uno quiere tener algunos puntos de referencia externos y saber si la base ha tenido diferencia, algún movimiento particular, o no, o sigue funcionando como corresponde. Tengamos en cuenta que este tipo de proyectos son proyectos de largo plazo, de más de 15 o 20 años, tal vez, y entonces uno tiene que pensar en cómo va a controlar de que todo esto eh, pueda funcionar bien el radiotelescopio. Y ante una variación por condiciones de sismicidad, poder trasladar esas variaciones de posición a los parámetros del radiotelescopio. Bueno, ahí, como un resumen, digamos, de lo que se hizo en llama cero, se estableció el punto de llama cero, se estableció la línea meridiana con puntos de referencia, el control de alineación de la línea de meridiano, se dejó puntos de referencia por ocultación, algunos puntos con centración forzosa, con un pilar de centración forzosa, y la vinculación al marco de referencia nacional. Se puede ver en la imagen, ¿sí?, que, digamos, en la parte superior, una parte del ensamblado
¿sí? La parte superior. Y en la parte inferior tenemos la antena en el costado izquierdo y en la parte derecha la base sobre la que va a apoyar el radiotelescopio. Si uno observa un poquito más esa base, en la parte inferior vamos a ver dos líneas, dos puntos. Eso está orientado norte-sur y esa línea es la que en el tiempo vamos a intentar mantener. ¿Sí? Bueno, pasamos al segundo proyecto, el proyecto CART. El proyecto CART es ni más ni menos cuando esté totalmente ensamblado, en funcionamiento, va a ser el radiotelescopio más grande de Sudamérica, 40 metros de diámetro. Es un radiotelescopio que nace desde el Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Cuando uno dice Observatorio Astronómico Félix Aguilar, tal vez para algunos no resulte muy importante, pero nuestro observatorio nace netamente eh, con un desarrollo de astronomía y de geodesia. De hecho, los primeros instrumentos que trabajaron acá en el observatorio, un círculo meridiano y el astrolabio, y son instrumentos cuyos resultados servían para poder alimentar al catálogo de estrellas, FK4, el FK5, y a nivel mundial, el observatorio, desde sus inicios, fue un elemento importante para la astronomía y la geodesia nacional. Tengamos en cuenta que a nivel país solo tenemos tres observatorios. Uno es el Observatorio de La Plata, el Observatorio de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el observatorio más antiguo del país, fue fundado por Domingo Faustino Sarmiento, y el Observatorio de San Juan. Hay un observatorio que depende de la Universidad de La Plata, que está en el sur del país, ¿sí? Este observatorio está ubicado en la provincia de San Juan, en el departamento Calingasta, dentro del departamento de Calingasta, en el Parque Nacional Leoncito. Es parte de la estación de altura Carlos Ulrico Chesco, que es el primer observatorio en la zona andina, el primer observatorio, y está a 2.450 metros de altura. La zona de trabajo, una zona muy buena para trabajar, hay que cuidar algunos aspectos, pero se puede trabajar bastante bien en el tiempo. Acá tenemos dos vistas. La primera, la de la parte superior, es como era la parte de lo que sería CART, la ubicación del telescopio CART, antes de comenzar el trabajo sobre el terreno natural. Tenía pequeñas elevaciones y en esa zona tenemos solares, anteojos solares, telescopios solares, círculos meridianos, ¿sí? Astrógrafos y también un telescopio que está trabajado en convenio con la República de Rusia, ¿sí? En la parte inferior ya vemos cómo cambió el terreno, tenemos la base, digamos, de toda la zona CART, el sitio CART, con la excavación, una excavación en piedra, en roca firme, que llegó prácticamente a los 4 metros de profundidad, 30 metros de ancho, y todo eso, en su oportunidad, fue rellenado eh, no solamente con una estructura de hierro y con hormigón, sino que además su interior va a alojar relojes atómicos de alta precisión, los primeros en esta zona, lo que va a permitir hacer un trabajo no solamente para astronomía, sino para otras áreas de ciencias muy importantes. Lo que está a a la izquierda de esa excavación es la base sobre la que se va a apoyar la grúa que va a levantar la, la antena y colocarla en la base del radiotelescopio. Es una base que tiene prácticamente de 20 por 20 metros por 20 metros, y es una doble base
de una estructura de hormigón muy bien hecha de 20 centímetros de espesor cada una de ellas. Todo para que pueda resistir la grúa, la grúa que va a levantar el radiotelescopio. Ahí tenemos una parte constructiva, en la parte superior izquierda. Ahí se está viendo ya, una vez que se ha rellenado, digamos, la excavación con la estructura correspondiente. Y en la parte inferior se alcanza a ver ya alguna parte de la estructura netamente del anteojo, del radiotelescopio, ¿no? Y la estructura donde va a ir montado ese radiotelescopio. Ese radiotelescopio tiene, la base tiene aproximadamente un radio de 27 metros de diámetro, sí, de diámetro, bien digo. Bueno, ¿qué se hizo en esta oportunidad? ¿Por qué de microgeodesia? Tendría que haberlo dicho al comenzar. La parte de microgeodesia es una parte que está entre la metrología y la geodesia. Es una parte por la cual uno hace un trabajo para control de deformaciones, para auscultaciones o también para replanteos de anclajes o insertos. En nuestro caso, tanto para llama como para CART, y en el caso especial de CART, va a ser para control de deformación de la base de CART y además también para ocultación, es decir, cómo se comporta no solo la base, sino todo el conjunto de la zona de emplazamiento del sitio CART en relación al peso que tiene toda la estructura del radiotelescopio. Eh, Acá, como estamos hablando de que va a ser un telescopio con fines geodésicos, necesitamos determinar cuánto se mueve ese terreno, si cede o no, y si los cambios, si producto de los movimientos sísmicos muy propios de la provincia de San Juan, afectan y qué tanto afectan a la base del sitio CAR o de la estructura de Descartes. Hay un doble componente en esto. Hay un componente, digamos, de la base, que es la que está, digamos, va a actuar en conjunto con toda la zona CAR y con toda la región, y desde la base hacia arriba va a también tener deformación, y deformaciones por el viento, deformaciones por temperatura, y esas deformaciones también van a tener que ser controladas o ocultadas en cada una de las partes netamente del radiotelescopio. Esas formas de control en algunos casos se hace por LIDAR, también se pueden hacer por procedimientos de topografía de precisión, pero en realidad a la fecha todavía no tenemos información cómo van a querer los técnicos chinos realizar ese tipo de cosas. Hay una aclaración aquí importante. Si bien es un trabajo conjunto entre Argentina y China, eh, la parte de China son bastante celosos en la construcción de todo esto y el ensamblaje. Así que nosotros lo que hemos hecho es tratar de prever todo aquello que desde el punto de vista netamente geodésico y por supuesto astronómico, en el futuro vaya a servir para control no solo de la base, sino también de la estructura del radiotelescopio. Los trabajos de acá han contado de 4 tipos de redes. Una red interna es la que nosotros vemos en la parte inferior izquierda, es la que está netamente en esa estructura circular. Hay 8 puntos, hay 8 reper, y sobre cada uno de esos reper se han realizado mediciones, se ha trabajado con estación total y se ha vinculado a la red intermedia. Tenemos una red intermedia, que es la que está en amarillo, tenemos una red de apoyo y una red externa, cada una con finalidades distintas. La red interna, bueno, ahí tenemos un poco la finalidad de cada una en cuanto a mediciones, vinculación entre red interna e intermedia, conectación total y nivelación de precisión, vinculación entre la red intermedia, ¿sí?
y la externa mediante estación total y GNSS, y la vinculación entre la red intermedia, la de apoyo, y la externa mediante observaciones GNSS. En redes geodésicas y en todo lo que sea netamente cálculos de compensación, a mayor redundancia, tenemos mayor posibilidad de saber la calidad de la medición de cada uno de los parámetros que hacen a la calidad de los puntos, es decir, las coordenadas de los mismos. Y no tanto así de las coordenadas, sino como la variación de las coordenadas que siempre va a haber, siempre va a haber, aún repitiendo el mismo método de medición. Entonces, desde antes de que se comenzara con la base en sí, la zona de emplazamiento, nosotros ya habíamos diseñado una red externa y una red intermedia que nos pudiera a nosotros servir a los fines netamente de la geodesia. La red interna nos va a servir para control y ocultación, y vamos a poder combinar esos datos con un acelerómetros que están en el interior de la base. Y esto nos permite determinar movimientos parciales de la estructura, ¿sí? La red intermedia nos permite hacer un control de la base y posibles movimientos de toda la estructura. La red de apoyo son puntos de referencia que en caso de que alguno de los puntos sean removidos, vamos a tener estos también como apoyo. Y de hecho hay algunos puntos de esa red intermedia que han sido eliminados con este movimiento que ha habido. Y la red externa está alejada prácticamente más de 150 metros de la zona de influencia de CART, de tal manera de que los movimientos de camiones o los movimientos que haya habido no afecten a estos puntos de la red externa y podamos colocar con puntos de centración, con pilares de centración forzosa, los equipos GNSS y poder verificar si todo el conjunto se ha movido o ha sido la región que se ha movido, solamente ha sido la región CART. Por ahí son disquisiciones del orden del milímetro, del orden del centímetro, que a los fines de lo que hace un agrimensor en forma normal, tal vez no sea importante, a los fines geodésicos es bastante importante. Disculpa, Hernán, 10 Sí, minutos. gracias. Bueno, vamos con los tiempos bien. Ahí tenemos una fotografía, imágenes de lo que son los puntos de control. En la izquierda se alcanza a ver un reper. Esos reper son parte del diseño que venía desde China. ¿Cómo lo pensaron ellos? En realidad no lo sabemos. Lo que sí dijimos, bueno, están simétricamente dispuestos, son bastante firmes y tienen una base para apoyar elementos que nos permitan medir y controlar en el tiempo. El punto intermedio, en ese punto intermedio, en algunos teníamos prismas o mini prismas y podíamos también colocar ahí equipos GNSS o en algunos otros casos, no es el caso de esta imagen, estación total también. Y en los puntos de apoyo, sí, todos tienen un pilares con centración forzosa. Esto nos ha servido y nos sigue sirviendo los puntos de apoyo. Hoy en día se están realizando trabajos de cálculo de la deflexión de la vertical en esa zona que nos permitan también determinar la ondulación de geoide para esa zona de trabajo. Es decir, que los trabajos que se están realizando en la zona acá no solamente incluyen a lo que es netamente la radioastronomía, sino también a lo que es la geodesia en esa parte. Bueno, esta es una imagen ya un poquito vieja, ya tiene más de un mes, cómo se va armando esa estructura. Imaginen que esa estructura, ahí se ven una parte de los paneles, esa estructura se tiene que terminar de poner todos los paneles y una vez que esté armado todos los paneles, la grúa tiene que levantar todo eso y ponerlo sobre el carrito que va a girar y va a ir mirando al cielo en distintas posiciones. Eh, Debo acotar que la forma en que trabajan los técnicos chinos es increíble.
sinceramente es increíble. Son máquinas de trabajar. Nosotros, digamos, los argentinos en esto estamos mirando de afuera, no porque queramos, sino porque, bueno, es parte de las condiciones que los chinos ponen. Ellos quieren estar seguros que esto va a estar bien instalado y nosotros en el país tenemos experiencia de este tipo de construcciones o de ensamblajes, no de esta magnitud, pero sí en otros lugares. Así que en esto hay muchos colegas con muchísima más experiencia que yo, que de esto pueden dar clases y decir cómo se hace y cómo hacer los controles correspondientes. Pero bueno, cabe acotar que en esta parte nosotros no estamos trabajando. Bueno, justo, creo que llegamos justo a lo que habíamos dicho. Preguntas, agradecidos por el tiempo, disculpen si ha sido muy largo o ido muy rápido, así que bueno, eh, a su disposición. No, por favor, Hernán, nosotros somos los agradecidos contigo. Bueno, tenemos preguntas. Primero, desde el chat, Juan Pablo Scapini tiene tres preguntas para vos en realidad. La primera, ¿cómo se determinó la línea meridiana? Esta pregunta Juan Pablo la hizo cuando estabas describiendo el radiotelescopio anterior. Sí, Eh, vamos con la para- primera. Vamos con la Vamos con la primera. ¿Cómo primera. se determinó la línea meridiana? Bien, una vez que se determinó el punto llama cero, ¿sí? Por cálculo se determinó la posición del punto norte y el punto sur de la línea meridiana, ¿sí? Determinado eso, ya pudimos hacer la extensión hacia el norte y hacia el sur de esa línea y determinar la posición de los puntos de referencia, ¿sí? Pero lo importante era establecer el punto llama cero, ¿sí? Y a una determinada distancia ya teníamos el meridiano que pasaba por el punto norte y punto sur de ese triángulo equilátero. No sé si queda claro, pero eso Perfecto. se hizo por Bueno, cálculo. cualquier cosa, Juan Pablo, que repregunte. La segunda, para la determinación de las coordenadas Gauss-Kruger, ¿se hizo coincidir el meridiano de tangencia con la posición de llama cero? No, 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 no. Se había pensado en eso. Lo que pasa es que, digamos, estamos en una zona en la cual podemos trabajar perfectamente con el meridiano, con la faja correspondiente, y hay que tratar, en mi criterio, de evitar los cambios de sistemas de referencia, porque la parte ingenieril, la parte que lleva el día a día, a veces, digamos, algún numerito de más, de menos, puede llevar a algún error. Entonces hemos tratado de ser lo más sencillo posible, que una vez que presenten todos los planos finales, los conforme de obras, digamos, estén en las coordenadas de los clubes correspondientes. Buenísimo. Tercera y última para Juan Pablo. ¿Cómo se compensaron las deformaciones entre la proyección Gauss-Kruger y las medidas directas de la estación total? Bueno, muy buena. En primer lugar, una vez que establecimos la línea de meridiano, ¿sí? Esa línea todo lo demás se empezó a trabajar desde el punto de vista topográfico, ¿sí? Entonces, en ese sector podemos decir y afirmar que no hay deformación. Estamos trabajando netamente en un plano topográfico, que no supera con mucho ni los 500 metros alrededor del punto llama cero. Entonces, las diferencias entre lo elipsoidico, que uno, para llegar al elipsoide, uno tiene que hacer las transformaciones desde el terreno a 4.850 metros de altura, al elipsoide, evidentemente son bastantes, pero nosotros hemos controlado después las distancias que nos daban por Gauss-Kruger, con las que correspondían, y la diferencia estaba en el orden de las tolerancias que nos habían pedido. Perfecto. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Otra pregunta, Aileen. Bueno, hace una pregunta importante. Siendo San Juan una provincia sísmica, consulta Aileen, ¿no afecta de manera importante el geoposicionamiento de las coordenadas relacionadas a estas estructuras? Perfecto. Bueno, de esa parte, la Universidad Nacional de San Juan tiene un instituto, el Instituto de Materiales y Suelos y el Instituto de Estudios Antisísmicos,
que han sido los responsables del cálculo de toda la estructura. Y hay todo, digamos, un estudio de cómo es la sismicidad en distintas zonas de San Juan. Y para aquellos que no conozcan, San Juan es la provincia con el más alto grado de riesgos sísmicos del país. De hecho, en el 2019, 2020, perdón, 2020, el 18 de enero tuvimos un terremoto importante a unos 40 kilómetros al sureste del emplazamiento del sitio CART. Todas esas condiciones han sido tenidas en cuenta y por eso también todo ese tema de redes alrededor, para hacer los controles correspondientes. Bien, gracias también, Aileen. Adriana nos consulta, ¿existen convenios a nivel de Latinoamérica para ampliar radiotelescopios? Bueno, a ver, los radiotelescopios son ni más ni menos frutos de convenios entre institutos científicos. Tiene que haber en los países algún instituto que se dedique a estudiar la parte de radioastronomía o la parte de BLB. ¿Sí? Hay Brasil, con todo lo grande que es, apenas tiene un radiotelescopio con fines geodésicos. Perú tiene uno, pero que es fruto de un convenio que tiene desde hace ya varias décadas con la NASA. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, instalaron un SLR en Arequipa, después instalaron el radiotelescopio, tienen estación GNSS, es una estación geodésica interesante, con instrumental viejo, pero sigue funcionando. Pero el resto de los países de Sudamérica no lo tienen. Así que, ¿por qué? Porque no hay un desarrollo o de la geodesia o de la astronomía que tengan institutos a los cuales países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, Japón, puedan decir, quiero tener un convenio con tal lugar, y porque va a haber un desarrollo del país, desde lo científico, desde lo humano, todo eso. Perfecto, agradecidos con vos, Adriana. Un Juan detalle más, Pablo, sí, un detalle perdón. más. El convenio CAR no es un convenio que esté cerrado a la Argentina. Es un convenio que puede venir cualquier persona, científico del mundo, a trabajar acá o con los datos CART, trabajar. ¿Mm? Es un convenio entre la Academia China de Ciencias, el NAOC, y la Universidad Nacional de San Juan, la provincia de San Juan, el gobierno y el CONICET. Así que puede venir a trabajar cualquier persona acá de la Argentina en otro lugar. Perfecto. Disculpa la interrupción, Nan. Seguimos entonces con la pregunta de Juan Pablo que nos preguntaba con qué software se procesó la red geodésica. ¿Se usaron estaciones robóticas para el apoyo interno? No, no, estaciones robóticas no se usaron. No, 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 no fue preciso. ¿Y el No fue software que se necesario. usó? Eh, para, con un programa comercial de la firma Trimble y algunos programitas que tenemos por acá desarrollados Mm. para el procesamiento. Y para la parte de compensación, con otros programas desarrollados acá en el Departamento de Agrimensura de San Juan, desarrollados por el ingeniero Raúl Márquez. Muchísimas gracias, Juan Pablo Castillo. Tomás hace una pregunta. ¿Entendí mal o la precisión requerida para el llama fue de 0.35 milímetros? ¿A qué se debe tal exigencia y cómo lograron replantearlo con semejante precisión? Bueno, eso, el por qué exigen eso, la verdad que no sabría decirte. Eso se alcanzó, digamos, ya utilizando principios de metrología, ¿sí? Esa parte de 0,35 no se puede alcanzar evidentemente con GNSS y tampoco con los métodos comunes con estación total. Hay que utilizar algunos principios de metrología, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias, Tomás. Juan Pablo nos vuelve a preguntar si a la estación total puedes introducir las constantes de anamorfosis para trabajar con coordenadas Gauss-Kruger y evitar las deformaciones de proyección. Bueno, a ver, si el profesional conoce perfectamente su instrumental y sabe en qué condiciones va a hacer el trabajo, y si además conoce cuáles son las condiciones de presión y temperatura en ese lugar, tranquilamente puede cambiar
digamos, los parámetros eh, de configuración de la estación total. En mi caso, sugiero no cambiarlos en campaña, medir, porque después en la oficina, en gabinete, uno puede ya trabajar más tranquilamente y pensar qué datos son los que estoy utilizando y en qué condiciones, ¿sí? No siempre he encontrado varios colegas que trabajando en zonas de altura, en la parte minera, han tenido ese inconveniente. Algunas veces salían con un equipo que los habían configurado, después salían con el mismo equipo y otra persona lo configuró de otra manera. Entonces, en este tipo de tareas, saliendo de la parte de precisión, hay que tener cuidado, ¿sí? Si una sola persona es la que utiliza el instrumental o es un equipo de personas el que utiliza el instrumental, podríamos decir que sí. Bien, muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo. Ahí a la pregunta de Juan Pablo, a ver si podemos contar con la opinión del experto Hernán. Juan Alberto Ibarra le comenta en la pregunta que se puede emplear un plano topográfico local también. Sí, 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 sí. A ver, eh, esta es otra, digamos, otra pequeña discusión a veces. El que mide 100 metros a 4.850 metros con una cinta, quiere 100 metros ahí. Todo lo que nosotros midamos, queramos replantear, quiere ser 100 metros, ¿sí? Después toda la parte de bajarlo al elipsoide, al plano cartográfico, todo lo que queramos, no está para nada mal. Pero cuando uno está haciendo una obra, uno tiene que saber cuál es la medida que aquel que ha diseñado esa obra está requiriendo, ¿sí? Y tengo que respetar, por ejemplo, si son 100 metros, en el lugar yo tengo que poner 100 metros, ni más ni menos. Y esto es muy importante, para no confundir dónde estoy trabajando, ¿sí? Aquellos, que, aquellos colegas que trabajan en provincias con muy baja altitud, no tienen ningún problema, pero acá en San Juan nosotros tenemos, en el este sanjuanino, tenemos casi 400 metros de altura sobre el nivel del mar. San Juan, la ciudad está a 650, en Barreal 2.400 metros, y en la zona minera estamos trabajando en 4.000, 4.500 metros de altura. Entonces, todo un tema, ¿no? Cuando uno está haciendo una obra, en qué plano de referencia va a trabajar, ¿sí? ¿Qué condiciones vamos a poner para cada caso? Muchísimas gracias, Hernán. Tenemos una última pregunta por temas de horario, muy interesante, y le damos la bienvenida a Eddie Suárez, que nos escribe desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital de Bogotá, en Colombia. Muy agradecidos de la presencia internacional, y nos pregunta, ¿la conversión de antiguas antenas de telecomunicaciones para convertirlas en radiotelescopio, qué tan viable lo ves? Bueno, eso es netamente de parte de, no tanto de astronomía, sino de aquellos que saben de comunicaciones y de frecuencias y de ondas. No es el campo de mi especialidad. Sin embargo, han habido intentos de algunos astrónomos acá en el país que han intentado aprovechar las antenas viejas para este tipo de metodologías. Pero no sé los resultados, sinceramente. Bueno, sin más preguntas, nada más que agradecerte, Hernán, de nuestro lado. Te damos los últimos minutos para que puedas despedirte de tu audiencia. Creo que ha sido sumamente claro desde la parte teórica y práctica. Dejamos, por supuesto, el canal de comunicación para cualquiera que quiera comunicarse luego con Hernán. Nuevamente agradecido, muy claro. Y bueno, hasta siempre. Muchísimas gracias, colegas. Mañana es un gran día para todos nosotros. Es el día del agrimensor. Es el día en el cual una de las frases preferidas para mí es: la agrimensura es un trabajo de a dos, porque la cinta, nos enseñaron en topografía 1 o en topografía, las primeras clases, para medir bien se necesita que esté tensa. Y para que esté tensa, tiene que haber una persona de cada extremo de la cinta. Y la profesión se hace de a dos, de tres, y si es en comunidad, con un fin, muchísimo mejor. No hay duda de que
cuando trabajamos como comunidad de agrimensores y somos ni más ni menos la profesión que tiene prácticamente completa todas las áreas. Tenemos el gremio, tenemos la academia, tenemos los estudiantes y tenemos a las escuelas. Si trabajamos en forma mancomunada, evidentemente podemos lograr aquellos objetivos que siempre hemos querido. Feliz Día de la Agrimensura y gracias por este tiempo.